tardes. ¿Cómo están? Bueno, acá nosotros ya preparándonos, estoy esperando a que empiecen a subir un poquito, de a poco, todas nuestras imágenes y ustedes que van a acompañarnos el día de hoy. Hola Pili, saludos hasta Los Horno precioso de allá. Estamos hoy contentos sobre el tema, porque hablar de creatividad y de innovación en las personas yo creo que ya es creativo, ¿no? Como que nunca nos estamos preguntando si deberíamos de innovar con nosotros mismos o de ser creativos. Así que, bueno, pues nada, hoy para mí es además muy interesante poder compartir con Sergio. Sergio es una persona a la que quiero mucho y con quien he aprendido mucho. Ya lo voy a presentar en un segundo más. Sergito, si me estás escuchando, estamos ahí esperando para que vengas acá con nosotros. Vamos a... ¿Cómo está el frío en Osorno, mi Pili? Yo creo que horrible, ¿no? Sí, seguramente. Hola Pili, bienvenidos a Vibraciones Óptimas. Hola, hola, al Estado de México. Estoy esperando a que Sergio se una con nosotros y les cuente un poco sobre él. Querida Silvi, qué gusto que estés acá con nosotros. Te he visto en algunos live y estoy muy contenta con todo lo que estás haciendo. Me encantó por ahí los tips que diste para regalos. Pues nada, estamos esperando a nuestro invitado que en un momentito ya se va a comunicar con nosotros. Le comentaba yo hace un momento a Pili que se había unido que prácticamente nadie considera, ¿no?, que la creatividad o que la innovación tiene que ser algo por lo que uno, hola Sergito, ya te estoy aquí esperando, por lo que uno debería trabajar de manera personal, y creo que es algo importantísimo y aparte que debe ser no nada más importante, sino creo que debe ser una tarea diaria. Innovar con nosotros mismos, con nuestra vida, con nuestros propósitos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Pues creo que nos vamos a divertir mucho hoy en la tarde. Aquí parece que ya Sergio está con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, y tú eres tanto tiempo. ¿Verdad? Ay, por ahí tienes a tu perrito ahí al lado. Sí, bueno, Dile que, es parte. Olvidé decirte que es natural. Dile que venga para que lo saludemos. Oye, Sergio, bienvenido a Vibraciones Óptimas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Si me permites, me gustaría presentarte con las personas que se están uniendo con nosotros para que sepan, bueno, de dónde viene todo esto. Les decía también que eres un gran amigo, adorable. Nos conocimos en Chile y junto con su esposa Mac, que se está uniendo, nos conocimos allá hace muchísimos años y bueno, les voy a contar un poco. Sergio es diseñador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Interactive Telecommunication en la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Me encanta cuando te describes que eres educador por vocación y promotor de la cultura maker por espíritu. Me encantó esa frase, porque sin duda alguna, si uno no tiene esa vocación, esas ganas de promover su propio autoespíritu, ¿no? Del hacedor, Claro. difícilmente las cosas pueden suceder. Trabajas con diferentes metodologías de diseño, innovación para el desarrollo, gestión y liderazgos de programas educacionales, lo cual me parece fantástico. Y aunque vamos a aplicar hoy por hoy muchas cosas a nuestra vida personal, sin duda alguna, en la medida que los desarrollemos, pues nos vamos a adentrar en estos temas que van a ser un beneficio para nuestra vida laboral.
Profesionalmente, Sergio ha participado en diversos emprendimientos con tecnologías digitales y desde la academia ha creado, dirigido y enseñado en programas de pregrado, posgrado y formación profesional. Actualmente él es director general de innovación y emprendimiento en la Universidad San Sebastián. Bienvenido, maestro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Cuando me pediste que me sumara a tu live, sentí un orgullo enorme, una felicidad de poder verte y conversar contigo. Y ojalá además sea una conversación, no me cabe duda que va a ser así, donde me pongas en hartos aprietos para compartir lo que uno piensa y lo que uno hace. Porque si me cuelgo de la introducción que tú hiciste, yo creo que acá hay mucha vocación. Y como uno lo hace por vocación, siempre están las ganas de compartir, no desde la autoridad, sino desde lo que uno aprende en el camino. Eso es fantástico, Sergio, y te agradezco que puedas compartir tu experiencia con nosotros, porque yo creo que además hoy por hoy estamos en un momento en la vida de todos, en el mundo, donde la innovación y la creatividad, sin duda alguna, son temas importantes que tenemos que aplicar en nuestra vida. Sergio, cuéntame, ¿qué es para ti la innovación y cómo lo podemos aplicar a la vida de las personas? La innovación es algo muy jabonoso eh, y es de esos conceptos que agarran vuelo, ¿cierto?, en el mundo y uno los percibe como algo muy fashionista, muy de lo que está pasando ahora y por lo tanto es complejo definirlo, ¿ya? Si tuviéramos una definición así de libro, de la RAE, que fuera consensuada y compartida, sería más fácil. Entonces, mi aproximación a la innovación es que tiene que ver primero con un espíritu y con un conjunto de herramientas que tienen las personas para generar un cambio. Y yo sé que hay innovación en la ciencia, yo sé que hay innovación en la industria, pero la innovación es sobre todo una actitud de buscar problemas grandes y no parar hasta que uno los pueda resolver. Eh, entonces, mi definición de innovación, y lo llevo al plano personal, tú me preguntaste en la vida de las personas, por cierto que está asociada a un concepto más amplio, que es el de la innovación social. Buscar problemas que están en otros y ver qué recursos tengo yo y los que me rodean para poder ir en ayuda de esos problemas. Y Creo que también esa es una forma de partir. lo que tú dices es muy, muy sabio. Sabes que yo recuerdo a mi papá que siempre me decía desde chiquita una frase, me decía, tú dame un problema, yo lo soluciono. Y entonces eso se lo enseñó a su nieta también. Y cuando era pequeñita, un día mi hermano estaba histérico en algo y le dijo su hija de 8 años, ¿cuál es el problema? Dame el problema, yo lo soluciono. Entonces, yo creo que también tiene que ver, como tú dices, en una educación que también nosotros tenemos que compartir con nuestros hijos. O sea, los problemas están para solucionarlos, no para congojarnos por ello, ¿no es así? Y además que una vez que uno tiene el problema definido, tenemos el 90% del camino recorrido. Entonces, poder ir en busca de problemas, eh, hay un concepto que me gusta mucho, que lo promueve una empresa americana que se llama IDEO. Y ellos dicen, mira, tú tienes que enfrentar los wicked problems, que son estos Ajá. problemas de una complejidad que cuesta abordar. Y es en esos problemas donde uno debe invertir la mayor cantidad de tiempo. Y claro, una vez que uno entiende el problema y que uno definió el problema, la solución está ahí, aparece a la mano. Y la humanidad ha demostrado ser enormemente creativa. Yo sé que vamos a hablar de creatividad, y la creatividad está en encontrar formas distintas para resolver problemas, pero tenemos que definir problemas. Ahí surge la innovación, en cómo definimos esos problemas. Así que muy sabias las palabras de tu padre. Fíjate que en este tema de definir el problema y que tú mencionaste muy bien, cuando es un problema importante es donde nosotros tenemos que enfocar la energía justamente para solucionarlo. Y generalmente, no sé si tú coincidas conmigo, pero los seres humanos tendemos a hacerle el quite a los problemas, a, a ponerlos en paréntesis y dejarlos ahí porque lo veo muy grande, porque lo veo muy gordo, porque veo que se me viene encima.
Eh, ¿Tú crees que deberíamos de tener algún tipo de espíritu para enfrentarnos con los problemas? Yo creo que somos, mira, tú viviste harto en Chile, entonces no sé si esta expresión se usa en otros países de habla hispana, pero somos buenos para sacar la vuelta, ¿cierto? Somos buenos para procrastinar, es la palabra formalmente de moda. Y eso es hacerle el quite. Eh, pero yo creo que no somos tan buenos para definir esos problemas y por eso le hacemos el quite, porque no sabemos por dónde empezar a enfrentarlos. Cuesta mucho decidir cuál es el punto de acción. Una vez que las cosas están en marcha, es difícil frenarlas. Eh, lo más difícil es partir resolviendo ese problema. Una vez que empezaste, bueno, si la solución uno no funciona, vamos a la 2, a la 3, a la 4. Pero es difícil comenzar. Entonces, yo creo que el desafío está ahí, está en poder ver cuál es la magnitud y cuál es la definición que uno hace de ese problema, incluso llevado al plano personal. Ujú. Y por ahí pasa que uno puede empezar a resolverlo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el tema está en poner mucho esfuerzo en esa definición. Somos muy malos para definir problemas, pero somos muy buenos para pensar que lo entendemos. Entonces, tú hablas con amigos y uno está como así esperando el turno para hablar y dice, no, es que el problema es que... Pero esa definición rápida que hacemos muchas veces está equivocada y ahí es donde hay que poner más energía, creo yo. Y de repente es como, alguien alguna vez me explicaba que para encontrar realmente al problema deberíamos de verlo como si fuera un árbol, ¿no? ¿Cuál es la raíz de esto? El problema no son las copas y lo que ves, sino Claro, cuál es la raíz de ese problema, qué lo generó, por qué estás tú en una determinada situación, ¿no? De pronto estamos muy enrollados con lo que nos está pasando, no estoy ganando dinero suficiente, o estoy en un trabajo que me está sobrepasando, o esta pandemia me tiene loca, no puedo más. Hay muchísimas cosas que en realidad son como la copa del árbol, pero ¿cuál es la raíz de ello? Y para ello me gustaría también conversar contigo porque creo que lo que nos hace falta es elaborar un pensamiento crítico. ¿Cuáles serían para ti los factores clave para desarrollar un pensamiento crítico en nuestro desarrollo personal, Sergio? oh, qué pregunta más profunda y qué buena. Eh, sin rodeo. Vamos al grano. Bueno, cuestionarse las cosas como son, cuestionárselas permanentemente, ¿cierto? Así como yo digo, bueno, ¿cuál es la definición real que hacemos de estos problemas? Eh, Bueno, vamos Vecinos, a... no caminen, no Claro, caminen. el pastor alemán tiene la respuesta. Ah, él tiene, sí. Entonces, Claro. ¿por qué? ¿Cómo fomentamos? Bueno, ¿cómo fomentamos ese pensamiento crítico? La respuesta es simple, cuestionando por qué las cosas son como son. Hay herramientas para hacerlo, ¿cierto? Y el ejemplo que tú estabas dando del árbol es muy bueno, muy bueno. Eh, la matriz del marco lógico. ¿Ah? Entonces empezar a despejar las ramas y llegar al origen. No quedarse con el diagnóstico, no quedarse, perdón, con el síntoma y ir al origen, a la enfermedad. Eh, por lo tanto, tener una mente inquisidora y curiosa. Y creo que también esa es una bonita manera de verlo, porque quizás el pensamiento crítico suena como algo muy duro y muy difícil, pero si lo Ujú. llevamos a un plano lúdico, la curiosidad, y nosotros vemos a un bebé que se echa todo a la boca, porque es una forma de percibir, de entender el mundo. Y bueno, con los animales, los perritos que tengo acá, pasa con el olfato. Entonces, esta mirada como exploratoria podría ser el primer paso para desarrollar. Y eso hay que cultivarlo. Entonces, uno primero explora desde lo sensorial, desde tratar también de entender cómo me relaciono con mi entorno, y uno va evolucionando y va adquiriendo herramientas para desarrollar ese pensamiento, herramientas de análisis, herramientas de síntesis, herramientas de articulación y complejización de ideas, en fin. Pero todo parte por preguntarse, lo que tú me estás preguntando, ¿por dónde comenzamos? Esa es la semilla.
Y en esa pregunta mencionaste una palabra muy interesante que es ser curioso, tener siempre curiosidad. Yo creo que cuando tú te vas hacia esa idea, hacia ser curioso, te conviertes nuevamente en un niño. Y el convertirte en niño te lleva a las preguntas ideales para saber cuál es la raíz de las cosas, que son ¿por qué y para qué, ¿Por no? qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué me preguntas eso? ¿Pero por Claro. qué saber eso? Bueno, hay Cuando, hay una... cuando, ¿Ah? no digo que cuando Dime. los papás los tienen locos, pero ¿por qué, papá? Porque es el mejor ejemplo, ¿no? Y quizás la pregunta sería, ¿en qué momento dejamos de preguntarnos las cosas? ¿Por qué dejamos de pensar que hay que averiguar más? ¿Será que en algún minuto, como papás, nos aburrimos de responder el cuarto por qué y con eso matamos la creatividad, matamos la curiosidad? Ahí hay un desafío. Te quería mencionar una herramienta de búsqueda en el proceso de innovación y tú la Ujú. describiste, se llama los 5 porqués. Y se trata de preguntarse una y otra y otra y otra y otra vez el origen de las cosas y a partir de eso tratar de descubrir cuáles son las motivaciones y los propósitos que están detrás de las decisiones que van tomando las personas. Eso es una herramienta así súper súper cortita, súper específica, pero que permite sistematizar esta curiosidad ahora ya un poco desde grande, para tratar de llegar a esa raíz y no quedarnos con la primera, la segunda o incluso la tercera capa. Yo te podría preguntar, bueno, ¿y por qué vas al gimnasio? Y, y es natural, mucha gente dice, no, porque la vida es saludable y porque cuido mi bienestar. Pero hay que seguir indagando. ¿Y por qué es importante la vida saludable? No, bueno, porque en realidad eh, quiero bajar de peso en realidad. Bueno, pero ¿por qué quieres bajar de peso? Y uno va a empezar a indagar hasta llegar al real propósito de las personas. Esa curiosidad es la clave. Y eso, bueno, y ese es un ejercicio fantástico que hoy, qué bueno que lo mencionas, podemos tener a flor de piel para que lo practiquemos, no solamente nosotros con nuestras situaciones o nuestros problemas, sino también con nuestros hijos, ¿no? Yo les quiero comentar una infidencia entre tú y yo. Ah, no, No nosotros escuchen, sáquense los audífonos. no, quiero contarles porque esto era un ejercicio que nosotros teníamos como amigos con Sergio y con otros amigos, que una vez, un domingo al mes, nos juntábamos en un cafecito francés muy lindo que estaba ahí en Isidora Goyenechea a desayunar unos ricos huevos Brunch. pochados con un café con leche y me acuerdo que nombramos que esa mesa, porque era una mesa larga, era la mesa de las decisiones. Y ahí Así es. conversábamos sobre por qué es lo que estaba pasando en nuestra vida y qué decisiones podíamos tomar. Y yo creo que ese ejercicio va de la mano de que muchas veces no tenemos las respuestas, pero si no las compartes, no puedes también ver otro punto de vista. Y eso no solamente es útil para la vida personal, sino para la vida laboral. ¿Cuál sería ¿Cuáles serían tus porqués cuando nosotros pensamos en resolver problemas en las empresas? ¿Crees que debemos de seguir teniendo esa curiosidad o debemos siempre eh, involucrar toda la idiosincrasia de una compañía, toda la historia de una compañía? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué momento nos rompemos y decimos, no, es que así se hacía antes en la empresa? Creo que estamos en un momento de la humanidad. Ahora vienen los grandes pensadores, así que hay que grabar esta conversación. Hay un momento en que eh, llegamos al límite de lo que podíamos hacer en términos de acumular. Entonces, cuando sostenemos empresas, puede ser una persona o puede ser una corporación o una fábrica, en fin, con el sentido principal de acumular, estamos en un problema. Entonces, lo que yo veo que nos da una ventana de cambio es generar iniciativas con propósito, y esto aplica para las empresas, pero también para las personas. Cuando hablamos entonces de este preguntarse, de este por qué, a mesa de las decisiones, uno no siempre tiene claro el camino hacia dónde va a ir,
pero si tú lo haces con un propósito, esa es la fuerza que va a guiar las preguntas que tú vas a ir realizando. Cuando uno organiza su quehacer personal y profesional en torno a ese propósito, las decisiones que vas tomando en el camino no se vuelven determinantes y el peso relativo que tienen también disminuye. Entonces, cuando uno dice, mi propósito es ser feliz, las decisiones que yo tome laborales y que impactan cuánto gano, si gano más o gano menos, dejan de ser lo central. Entonces, el trabajo, por ejemplo, deja de ser central en tu vida en función de ese sueldo que puedes percibir o la plata en general que puedas generar. Y yo creo que con las compañías pasa lo mismo y la gente cada vez más valora entender cuál es el propósito que hay detrás de las distintas organizaciones. En un mundo conectado como el nuestro de hoy, y que no es un eufemismo, o sea, estamos realmente conectados hoy día teniendo esta conversación en dos países a varios miles de kilómetros de distancia. La posibilidad de sumarse a ese tipo de iniciativa hoy día es más real que nunca. Y si algo nos ha mostrado el COVID es que así como podemos estar juntos en las buenas, también estamos juntos en las malas. Entonces estamos juntos. Para mí eso le da un valor enorme a este sentido de propósito. Creo que eso es algo que uno debería impulsar. Desde algo tan pequeño como por qué tomo las decisiones que tomo a nivel personal y también ojalá funcionara también así como a nivel de los países. Creo que, no sé, hemos visto un liderazgo en algunos países positivos increíble en cómo han manejado la pandemia, en cómo han cuidado la vida por sobre otras cosas, y hemos visto otros que son bien cuestionables. Entonces yo pondría foco en eso, en la creatividad como un motor de ejecución, pero en el propósito como un faro de dirección. Muy bien, clarísimo. Y yo creo que es una gran frase la que acabas de decir para también a todos aquellos emprendedores. Hoy en día, a ver, si a las grandes corporaciones les está costando todo este tema de la pandemia, sin duda alguna a los emprendedores nos toca 3 veces más. Entonces, si nosotros no tenemos una confiabilidad de nuestra idea desde lo profundo de nuestro corazón, con una convicción en nuestro quehacer, difícilmente vamos a poder seguir, ¿no? Oye, Sergio, ¿y cómo aprendiste tú a solucionar problemas y cómo enseñas a tus hijos a resolverlos? A ver si tú le enseñas igual que a mi papá. Bueno, vamos a viajar en el tiempo y les vamos a preguntar a ellos cómo lo hacíamos 10 años atrás. Tenemos un juego que también salió así espontáneamente. Y a mí me gusta mucho el juego de las preguntas. En el trabajo me molestan incluso porque muchas veces, o algunas veces, las personas con quien trabajo me dicen, ya, pero dime qué hacer. Y yo les digo, ok, ¿qué harías tú? Entonces juego mucho al usar la pregunta como un vehículo para promover que el otro también tome su atención. Y con mis hijos hago lo mismo. Estamos almorzando y de repente uno me pregunta, oye, ¿por qué cuando veo a través del vaso el tenedor se ve chueco? Bueno, eso se llama refracción. ¿Y por qué crees tú que se ve chueco? Y empezamos a explorar. Entonces, algo que partió así cotidianamente como una conversación, se convirtió en un modo bien humorístico, como un microprograma de televisión. Y le llamamos Momento Cultural, tiene hasta un jingle musical. Y es el momento en el que, claro, yo trato de mantener siempre viva la curiosidad de ellos para generar preguntas y más preguntas y empezar a hacer relaciones. Entonces, hablamos mucho de lo que pasa en las noticias y tratamos de entender lo que nos pasa en el mundo en base a preguntas. Y ese es un mecanismo que yo uso para fomentar, pero no lo hago solo con mis hijos, lo hago en mi vida en general. Lo hago en el trabajo, lo hago cuando tengo la oportunidad de dar clases o corregir proyectos. Tú me describiste al principio como un impulsor de la cultura maker. Lo hago también construyendo cosas, porque también quiero entender yo cómo funciona, quiero aprender yo cómo funciona. Entonces volvemos a lo mismo, un círculo. La curiosidad mató al gato, pero el gato murió feliz porque sabía muchas cosas. Me encanta. Es verdad, porque mira qué refrán tan cierto para condicionarnos. La curiosidad mató al gato. O sea, no preguntes más, no vayas más allá. No preguntes más, claro.
¿Por y qué? no, O sea, en qué minuto adquiere valor dejar de preguntarse las cosas? ¿Cierto? En el mundo de la educación, una tendencia muy grande empieza a llevar a los espacios educativos, los colegios y más grandes también, a usar el juego como vehículo de educación. Y decimos, ¡oh, la tremenda innovación! Y uno va a las salas de clase hoy día y son todas súper innovadoras porque tienen muebles de colores y se usa mucho la participación física y aparecen papelógrafos con... Pero ese no es el kindergarten. O sea, no estaban así los niños cuando tenían 3, 4 y 5 años. Entonces, ¿en qué minuto pensamos que hay que hacer un corte de nuestra tendencia natural en el proceso de evolución de preguntarnos la sensibilidad eh, de jugar? ¿Por qué dejamos de hacer eso? Qué ganas de tener esa respuesta, pero no la tengo. bueno, pero sabes una cosa que es una invitación a que ese es el foco. O sea, hoy día estamos hablando de innovar y de ser creativos, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. Y una manera, un ejercicio para poder Mm. volver a ello es, como decías, las preguntas, volver a ser curiosos. Y en la curiosidad está también el juego. El divertirte, porque uno no es curioso porque, ay, qué aburrido es el curioso. Por el contrario, ¿no? Uno es curioso porque te entusiasma saber qué es lo que está pasando, qué hace que la manijita se mueva. ¿Por qué los budistas piensan lo mismo que pensaba, no sé, Jesucristo, qué sé yo? Hay siempre el detonante es en esa curiosidad y en la curiosidad estamos jugando. Yo creo que empresas como Google, como todas estas empresas de tecnología, están volviendo justamente a retomar lo que tú dices, ¿no? Volver a las aulas de los kinders, donde todos podíamos jugar, donde si tú no querías poner atención en algo, te ibas a otra salita a jugar con plastilina. Lo mismo pasa acá, ¿no? El que quiere puede tomar una siesta y el otro puede estar trabajando en su escritorio y nadie nos está diciendo que tiene que ser así. Como también esa es, hoy por hoy debería ser, ¿verdad? Una invitación también a aquel emprendedor que se acuerde cuando empezó, ¿no? Para poder tener esa libertad para con sus pares, para que el emprendimiento siga surgiendo. Eh, Sergio, cuéntame, ¿cuál fue tu mayor fracaso y tu mejor aprendizaje? Voy a partir por declarar, este es un disclaimer, que creo que el fracaso tiene más que ver con cómo uno se toma las situaciones que con cómo las situaciones son de verdad. ¿Ya? Evidentemente hay casos donde donde las cosas sí fracasan, pero la vida no es blanco y negro, la vida no es absoluta. Entonces, aquellas cosas que yo podría pensar que fueron un fracaso, probablemente fueron más bien un desvío que me permitieron reflexionar sobre las cosas que hice y volver a intentarlo. Y te puedo contar, no sé, una historia super, esto no es un fracaso, ¿eh? Pero una piedra chiquitita. Pero yo tenía muchas ganas de estudiar, me gusta mucho estudiar, me gusta aprender, y yo tenía ganas de estudiar afuera, entonces me puse a buscar programas y empecé a postular a becas y no me gané las becas. Y postulé primero una beca para irme a Estados Unidos y después postulé una beca de Estados Unidos para que me llevara y no me gané la beca. Entonces fue un año devastador en el que yo pensé que tenía todo el camino resuelto y me di cuenta que no funcionó. Eh, pero al año siguiente lo intenté de nuevo y me gané las dos becas al mismo tiempo y por eso me fui a Estados Unidos. Entonces uno podría pensar que es algo chiquitito, ¿eh? Pero ese tipo de fracasos donde uno cree que tiene todo resuelto y te das cuenta que siempre hay un espacio para trabajar más duro, son momentos súper importantes. Y todos tenemos momentos de ese tipo. ¿Ya? Algunas personas tendrán un fracaso monumental. No, yo tenía una empresa con 150 personas y quebramos. Uf, ya no, yo por suerte no he tenido ese tipo de experiencia. He tenido otras experiencias donde proyectos comerciales no funcionaron y donde proyectos académicos tampoco funcionaron como uno quería. Pero yo te diría que el fracaso está en no darse cuenta por qué las cosas pasaron. Entonces yo no considero que haya tenido grandes fracasos. ¿Ya? Todavía tengo harto tiempo para meter la pata muchas veces.
Pero a mí me gusta mucho ese concepto. Entonces, si tú me das permiso, yo quiero pasar un dato también, porque hablar desde ese aprendizaje nos llevó en la U a generar un podcast, Ah, muy, perfecto. muy en la línea de los tiempos. Y se llama Café Fracaso. ¿Ya? Así que Me invito a encanta. todos a que nos busquen en Spotify y en Apple Podcast, se llama Café Fracaso y también estamos en la radio Súbela. Y hablamos de eso, ¿eh? Hablamos de las historias de gente que está haciendo muchas más cosas que yo, cosas con harto más impacto también, y de cómo algunas de ellas funcionan y muchas no. Pero lo importante es que todos tomaron conciencia y ese es como el aprendizaje que saco de esa primera temporada que hicimos. Todos hacen una pausa y se dan cuenta por qué las cosas que no funcionaron, no funcionaron. Y ahí es donde uno aprende. En el mundo de la innovación dicen mucho falla rápido, falla temprano. No, no hay que ser tarado, si uno no tiene que buscar fallar, pero tienes que estar muy consciente y atento que si llegas a fallar, eh, revisa por qué y cambia el comportamiento. Si ese es el problema, fallar y no darse cuenta por qué, porque eso es garantía de que vas a pisar la misma piedra. Fíjate que, bueno, me encanta lo de la idea de café fracaso, porque yo cuando estuve trabajando en hotelería hablaba con alguna asociación de emprendedores y decía, el tema es que todo el mundo vende la pomada de que todo es éxito, ¿no? Y yo soy exitoso y yo llegué aquí por esto y todo. Y la verdadera, ahora sí que la verdadera raíz de muchísimos emprendimientos exitosos son porque hubo un fracaso o algo importante que te sacudió, en donde efectivamente, como tú dices, algo te movió todo el cuerpo y dijiste, caray, me equivoqué en esto, no lo voy a cometer nuevamente, ahora lo voy a hacer de otra manera. Y fíjate que una de las partes que, hola, hay mucha gente que se está uniendo, una de las cosas que yo veo, no sé cómo sea en Chile, pero en México hay un gran porcentaje de emprendimiento, digamos, informal, ¿no? Aquí muchas Uh-huh. personas viven del día a día El día a día. al día a día con su emprendimiento y vamos y con lo que yo vendo yo como, ¿no? Y así vamos. Entonces nunca hay una preparación, no digo que sea el 100%, pero una gran mayoría de la población funciona así. Y yo creo que también hay una forma de poder adelantarnos a que ese día a día no sea así, ¿no crees? Te pongo un ejemplo. Hoy por hoy en México están tratando de poner los sellos en la comida para que la gente se instruya y sepa cuánto hay de azúcar, de grasas saturadas en los alimentos, etcétera. Pero hay una comunidad informal importante que vende frituras de maíz en la calle afuera de los colegios. Entonces se viene una bomba y toda la gente reclamamos y decimos, no, pero ¿qué va a pasar con ese microempresario? ¿Tú qué le dirías a ese microempresario? Es muy probable, y el sector del empleo informal suele ser así, que ese señor que está con un carrito vendiendo maíz, vendiendo helados, vendiendo dulces, está ahí porque es un trabajo de subsistencia, ¿cierto? Entonces los desafíos que tiene esa persona, vuelvo al propósito, está en una etapa mucho más primaria, básica, subsistencia. Si no salgo a vender, no como. No como. Eh, entonces, pensar que uno puede regular desde una política eh, la cantidad de azúcares y grasas saturadas que puede tener un producto de ese tipo para esa persona probablemente es irrelevante. Ahora, habría que preguntarle a ellos, ¿cierto? Habría que preguntarle a ellos cómo lo enfrentan, porque yo tiendo a pensar que son esas las personas que están más conectadas con la sociedad, que están más conectados con sus clientes, y no creo que sean ajenos a el daño que puede generar para un consumidor estar todo el día comiendo fritura. Su necesidad es mayor, pero hay un espacio de innovación súper bonito. Entonces podemos generar algún tipo de alimento o golosina o algo que yo pueda vender en la calle, que pueda preparar en la calle, pero que también tenga atributos positivos para la salud, y eso uno lo puede hacer con ellos. Y ahí vuelvo y quizás conecto con cómo abrimos esta conversación.
¿De qué se trata innovar? De preguntarse, pues volvemos a lo mismo, ¿cómo podríamos hacer esto de otra forma? Es muy difícil cambiar con una ley, con una norma, algo que es cultural. Eh, y creo que el contexto de esta conversación es una súper linda oportunidad para hablar de eso, de la dimensión cultural del cambio, de cuáles son los incentivos que tenemos como personas para generar cambios en nosotros y en la organización y en el entorno donde estamos. Y hay veces donde se necesitan normas. Pero bueno, tenemos muchas normas que nos obligan a andar con mascarilla, pero los contagios siguen subiendo. Entonces, ¿cuándo vamos a apelar y cuándo vamos a encontrar la forma para que las personas gestionen ese cambio? Y el cambio no venga dado porque alguien nos obliga a hacerlo. Ahí hay un desafío súper bonito. Y hablando de ello, sobre el tema de los desafíos, tú mencionaste que efectivamente la idea un poco es preguntarse, efectivamente esa persona, vamos, una norma es algo demasiado global para el mundo en el que está viviendo en este día a día, ¿no? Pero el preguntarse es válido y es importante educar a las personas para ello porque puede haber, como tú dijiste, un sinfín de oportunidades, de nuevos negocios, de nuevas estructuras de negocio que a lo mejor no han visualizado si no tuvieran este problema. Yo recuerdo hace poco vimos un documental, no sé si, no me acuerdo ahora el nombre exacto, de un apellido Martins, que es una persona que creó un modelo de tipo de zapatos y fue muy conocido porque se le presentó al lobo de Wall Street y entonces él subió, empezó a vender sus acciones y se fue para arriba. Independientemente de lo que hayan hecho con las acciones, él hizo un gran negocio. El tema es que después de que detonó todo lo que pasó con el lobo de Wall Street, a él lo acusaron porque ellos, dentro de la empresa del señor de Wall Street, vendieron acciones a su nombre. Entonces, digamos, les dio el permiso para venderlos y se vio involucrado y lo metieron a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, empezó a hablar con la gente, obviamente, mayoritariamente, personas que habían estado en el mundo de las drogas, ¿no? Del negocio de las drogas. Y en algún momento empezó a darles clases de negocios y de toda de cómo ellos habían entendido lo que era tener un producto, tener una buena cadena de distribución, o sea, tenían el conocimiento básico de administración en un negocio, de comercialización y de distribución, pero el tema es que estaban vendiendo algo que no debían vender, ¿no? Entonces, el darle un switch y decir, bueno, ¿qué es lo que sí puedes vender? Y al final, muchas de esas personas, pues hoy en día trabajan con él y su compañía sigue y bla, bla, bla. Entonces, a lo que tú dices es muy cierto y me quiero referir a que debemos hacer un cambio del enfoque. A lo mejor hay una idea global, ¿verdad? Que tú no puedes adoptar porque tu realidad pues es distinta y tus necesidades son distintas. Pero el poder darle un cambio de tuerca y hacer las preguntas necesarias es fundamental. Sergito, hay mucha gente que te está saludando aquí. Nicotron, Matamala Ortiz, Luis, Cota, Claro Detti de Argentina, Cota, Lito, Twitty de Santiago. Hay mucha gente del Estado de México que te está escuchando. Un abrazo a todos también de Texcoco, del Estado de México. Así que un abrazo a todos. Esto es una charla para que también todos ustedes puedan participar. Así que aquí está Sergio y si quieren hacer cualquier pregunta, bienvenida sea. Sergito, yo te quería preguntar también, ¿cuál sería tu recomendación para quienes quieren desarrollar un emprendimiento personal? Y siempre pienso que si tú nos puedes dar, por ejemplo, tus top 5, ¿cuáles son los pasos fundamentales para hacerlo? Creo que encontrar el por qué es la clave. Ahí les puedo recomendar
siempre hay una charla TED que uno puede amar y hay otra que uno puede odiar. Hay una que me hace mucho sentido de Simon Sinek, que se llama The Golden Circle, el círculo dorado. Y él explica el por qué en el desarrollo y marketing de productos. Comiencen por el por qué, con el propósito. Eso los va a llevar a descubrir una necesidad o una oportunidad, pero háganlo desde la pasión. ¿Ya? Eso, yo diría que eso es lo primero. Creo que hay que ser súper crítico también y súper claro en que yo puedo tener el mejor propósito del mundo, pero si no tengo la ejecución, o sea, si no tengo un producto o un servicio que resuelve esa necesidad, estoy sonado. El mundo está lleno de buenas ideas, pero necesitamos gente que ejecute impecablemente esas buenas ideas. Entonces, paso 2, para emprender con éxito, dar la vida en la ejecución de esa idea. Un tercer elemento, no sé si es un paso 3, porque probablemente el 2 y el 3 van iterando permanentemente, pero es estar cerca de tus clientes. Yo usaba ese ejemplo con el señor que vendía maíz. Estar cerca de los clientes porque todo este marco de innovación está siempre centrado en las personas. Entonces, si yo quiero realmente resolver una necesidad, esa necesidad está en otro. ¿Ya? Y en ese sentido, quizás yo lo veo desde una lógica del diseño, ¿eh? Como por formación de diseñador, uno resuelve un problema que no está acá, está allá, está en ti, en tu entorno. Entonces, propósito, ejecución, estar cerca de los clientes, no hacerlo solo, es súper importante, no hacerlo solo, hacerlo con equipo. Me pasa que a mí me gusta hacer muchas cosas, soy muy curioso y a veces quiero hacerlo todo. Y claramente hay cosas que las hago mal, hay cosas que las hago más o menos, hay cosas que las hago muy bien. Entonces concéntrate en lo que tú haces muy bien y arma un equipo, trabaja con otros. Y tú me dijiste 5, el quinto paso, rinse, repeat, volver a empezar, volver al paso 2, cuestionarte si es que tu producto resuelve la necesidad que tiene el cliente y es circular. Y el emprendimiento es circular, porque rara vez uno la tira a la primera, y ahí volvemos a la idea del fracaso. Entonces hay que aprender, y para aprender tengo que estar cerca de mis clientes. Y ese es el círculo del emprendimiento. Y ese círculo se impulsa por el primer paso, el propósito, que es lo que me mueve. Si con eso logro generar plata, increíble. Y ahí a lo mejor puedo escalarlo. Pero partan con el propósito, estemos cerca de los clientes, ser el mejor en lo que haces. Yo quiero hacer choclo con mantequilla. Bueno, maíz con mantequilla. Bueno, tiene que ser el mejor choclo con mantequilla. Tiene que ser el mejor pan de la vida. O tiene que ser la mejor aplicación. Da lo mismo la simpleza o la complejidad del producto. Tiene que ser lo mejor. Y hacerlo con otros. Hacerlo con otros. ¿Cómo resuelves tú el hacerlo con otros? Mal. Es que lo que tú acabas de decir es muy, muy importante y primordial. A mí me pueden gustar hacer muchas cosas, pero hay para cosas que soy estupendamente bueno y hay otras en donde yo tengo que buscarme la manera de que otro me ayude. ¿Cómo podríamos empezar a buscar a ese que otro me ayude? Y quizás sin plata, porque todavía no tienes la plata, estás iniciando. Mira, yo me hago esa misma pregunta, pero antes de... Y con esto voy a mostrar mi edad. Antes de Facebook. Sí, auditores, soy un viejo que usa Facebook. Porque, ¿cómo contactabas a gente que tenía intereses comunes? O sea, ¿a cuántas reuniones, no sé, me imagino estas reuniones tipo Dale Carnegie o de uno podía ir a aprender cómo vender Tupperware, pero había que ir a esas cosas antes. Había que ser miembro de los clubes sociales, no sé cómo lo hacían antes, pero hoy día te garantizo que hay una comunidad local, no global, local, en Facebook, en Reddit o en la red social que sea, que está donde tú estés, ya sea en Puerto Morelos, ya sea en Ciudad de México, ya sea en Juárez, ya sea en Santiago, ya sea en Buenos Aires, donde sea, de gente que está pensando algo en un espacio similar al tuyo. Y si no encuentras a alguien que esté físicamente cerca, lo vas a encontrar online también. Entonces ahí pasamos a un segundo desafío. No es tanto cómo encuentro a otros, cómo armo ese equipo, entonces cómo hago los lazos de confianza, cómo entiendo
y hay gente que está en completo desacuerdo conmigo, que las ideas no tienen valor. Entonces, hay veces que se nos acerca alguien, en la universidad nosotros tenemos un área de innovación y emprendimiento y ayudamos proyectos. Y a veces llegan proyectos y llegó un proyecto, no me acuerdo si es que era un profe, da lo mismo, y decía, oye, yo quiero que ustedes me ayuden, pero necesito que firmen este documento de confidencialidad antes que yo te cuente mi idea. ¿Pero y por qué? Es que me puedes copiar la idea. Las ideas son gratis. Se nos ocurren 40 ideas cada día. El tema es cómo la ejecuto. Entonces, ¿cómo aprendemos a confiar en que hay otro que está buscando lo mismo que nosotros y que no todo el mundo me quiere robar mis cosas? Y por eso tienes que ser el mejor en la ejecución. Porque si yo te cuento mi idea, pero mi ejecución es impecable, no me la vas a poder quitar. Y creo también, Sergio, que lo que tú decías anteriormente con el tema del propósito, si tu propósito es realmente tu pasión, no importa cuántos te copien, nunca va a ser como Sergio, nunca va a ser como tú lo estás sintiendo, ¿no es cierto? Yo lo veo en el tema, por ejemplo, de la comida o del servicio. Uh-huh. O sea, cualquiera puede vender hamburguesas, pero solo tú Pero las si tu vendes. propósito, pero Dime. mira, saquémonos del mundo comercial. Si tu propósito es que más gente pueda leer, y alguien, es doloroso esto, pero alguien ve mi idea, ve mi ejecución, me la copia y la hace mejor. ¿Se cumple mi propósito? Se cumple. Sí, Entonces, lo que yo voy a encontrar ahí no es la desmotivación porque alguien me copió la idea. Debiera haber escondido en una tristeza absoluta un grano de esperanza de que alguien está con el mismo propósito que tengo yo. Y quizás podemos juntarnos, quizás podemos encontrar una manera de juntos llegar a más gente. Por eso también hay que pensar en una nueva forma de colaborar. Si cuando hablamos, yo me acuerdo cuando en los 90 aparecía el concepto de la aldea global, o en los 90, ahora sí que soy viejo, a fines de los 90 ya. La ay, sí, aldea global, mi abuela me contaba algo de ello. sí, ¿cierto? Lo veían esas cosas, que eso no es decorativo, son libros, tienen historias adentro, de verdad. Y uno imaginaba que con este tema de la globalización se iba a acabar lo local. Y yo creo que hoy día lo local es más importante que nunca, pero lo global es más posible que nunca. Eh, Nada, entonces creo que la posibilidad de que uno tenga una aspiración y un propósito de alcance global es más real que nunca. Entonces, si soñamos más grande, bueno, asociémonos con más gente. Esa asociatividad y esa colaboración son fundamentales. Y yo creo que también, bueno, hoy en día, aparte de la facilidad que tú tienes para acceder a una comunidad que pueda tener tus mismas ideas, tus mismos propósitos, o que puedan compartir eso, Mm. también es verdad que muchos de los grandes negocios obedecen también a tener una economía colaborativa, a que yo no nada más soy un generador de ideas, sino soy un generador de ideas capaz de poder implementarla y además te ayudo a ti a que seas parte para que tú puedas ganar dinero. Llámate Uber, ¿me entiendes? Sí, claro. Llámate todo este tipo de aplicaciones que, claro, yo soy el que la crea, pero al final de cuentas lo que genera valor es la comunidad que voy creando, porque si tú ganas, yo gano. Y ya nada más yo me preocupo, ¿verdad? Porque esta idea pueda seguir creciendo y pueda seguir beneficiándote. Y cuando hablamos de esta economía colaborativa, por ejemplo, no hablamos no estamos hablando de un oasis hippie No. donde andábamos todos intercambiando cosas. Cuando hablamos de colaboración, tenemos que entender que el valor se crea en distintos momentos de la cadena. Entonces, si yo quiero crear, no me gusta el ejemplo, pero si yo quiero crear el Uber de las mascotas, en el fondo se usa mucho este concepto de usar el Airbnb de los arriendos de bicicletas. O sea, si quiero crear una tecnología con impacto así de profundo, yo dependo
de colaborar con otros. Eso no quiere decir que hay un intercambio gratuito, pero yo dependo de que hayan capacidades humanas y talento en desarrollo en informática. Yo dependo que haya inteligencia artificial, dependo de infraestructura para almacenar y procesar datos, dependo de marketing para alcanzar este volumen global que haga sentido, ¿cierto? Entonces esta economía colaborativa también tiene que ver con entender que hay una cadena de creación de valor que empieza mucho antes que el producto, ¿ya? Y eso no es una idea mía, porque hay un académico chileno que se llama César Hidalgo, que estudia y trabaja mucho sobre el concepto de la complejidad económica. Y en Chile nos cuestionamos mucho, es una historia permanente de hasta cuándo seguimos extrayendo rocas y vendiendo rocas para después comprar cobre, que lo hacen los chinos. Y hasta cuándo seguimos botando árboles y exportando chips de celulosa para después importar papel y muebles. Entonces, la creación de valor no está solo para adelante, dice, no está solo en vender ya no el chip, sino vender el mueble hecho. También está para atrás, también está en desarrollar la tecnología que permita un manejo más sustentable de los bosques, también está en desarrollar el marco legal que permita que eso ocurra. Y todo eso requiere que hayan distintas industrias que sean capaces de articularse. Y probablemente a nivel de industria hablamos de articulación y a nivel de personas hablemos de colaboración, pero al final del día estamos diciendo que sean permeables, que no se encierren, que no volvamos a la idea, que no pensemos que la idea es lo que tengo que proteger para que nadie más lo haga, cuando en realidad lo que puedo hacer es abrirla. Y hay mecanismos para eso, y las patentes y el licenciamiento, y son todas cosas que nos permiten colaborar. Pero es tan fácil confundirlo con encerrar y con proteger, cuando en realidad lo que podríamos hacer es compartir para que tenga más alcance. Y eso es un cambio de paradigma, un cambio de visión. Entonces, la ventaja competitiva no está en el que tiene la mejor patente o la mejor idea, está el que resuelve el problema que afecta a más gente. Hay que pensar en el usuario, no en uno. Allá, no acá. Y lo que dices es tan cierto que, bueno, una de las cosas que estaba leyendo hace poco es que definitivamente en temas, por ejemplo, tecnológicos, la experiencia del usuario es fundamental. O sea, si tú no piensas en tu usuario final, puedes tener todo lo que hay atrás, pero si la experiencia es nefasta, no vas a lograr tener un negocio que vaya a ser... que vaya a durar, digamos, después, ¿no? Claro, no es sostenible. No es sostenible, exactamente. Sergio, ¿cuál es la propuesta de valor de una dirección de innovación y desarrollo? Porque yo creo que debe ser difícil dirigir esto. Nosotros estamos en una etapa incipiente, diría yo, en esta unidad de apoyo. A mí me gusta pensar que nuestra misión tiene mucho de cultural, tiene mucho de generar instancias, incluso como esta conversación, donde podamos identificar cuáles son esos gatillos que movilizan a una persona o a una institución a mirar nuevos problemas, a definir nuevos problemas y a enfrentarlos, ¿ya? Entonces hay un desafío que es muy, muy, muy cultural. Hay otros desafíos que son también quizás de un orden más funcional. Y hay habilidades. Todo lo que nosotros estamos hablando, que es una conversación súper general, probablemente de un origen también personal, uno lo puede volcar en algo instrumental. Entonces hay metodologías para innovar, hay metodologías y herramientas para emprender, y es misión de un área como la nuestra, en cualquier universidad, fomentar que eso esté integrado en los distintos momentos de una universidad, en lo curricular, en lo co-curricular, en lo administrativo. Entonces también hay una dimensión. Y algo que a mí me gusta pensar que vamos a lograr, ese es como nuestro desafío, de poder medir si es que todo este esfuerzo que estamos haciendo tiene algún sentido. Porque también creo que lo mencionamos al principio, hablar de innovación a veces parece tan genérico que como nos cuesta definirlo, ni hablar de poder medirlo. Y lo que no se mide no crece. Esa es como una premisa básica de los negocios. Bueno, podemos medir el impacto que esto tiene en el proceso formativo. Estamos en esas tres dimensiones. Esos son como los tres espacios donde estamos trabajando y poniéndole harta jana.
Eso es fantástico y ojalá que la otra vez también escuchaba a alguien que decía que debía haber una fórmula tripartita importante a raíz de la pandemia que se empezó a expandir, que es que la ciencia, la academia y la iniciativa privada realmente se junten para seguir trabajando sobre innovación y desarrollo, porque en la medida en que estas tres partes puedan trabajar, va a haber campo creativo y de innovación para todos, para el que emprende, el que desarrolla, el que es curioso y el que está buscando soluciones a ciertos problemas, ¿no? El científico es aquel que no cree nada y sigue buscando y nada da por hecho y la vida es así, entonces ojalá y que después de toda esta pandemia, efectivamente esta invitación de fórmula tripartita se pudiera hacer. No sé tú qué consideres, yo creo que es una buena idea. Hay dos elementos que incluso pueden complementar esa triple hélice, ¿cierto? Ese concepto de la unión del Estado, de la academia y la sociedad. Y son las personas, y al final todas estas son elementos que organizan, pero somos las personas las que estamos con los pies en la calle. Y es el ecosistema, es el lugar donde estamos. Y de nuevo, no me voy a poner a hablar de nuestra nave, el planeta Tierra. No, pero algo súper concreto. Vivimos en un ecosistema. Y si nosotros alteramos negativamente ese ecosistema, los que perdemos somos nosotros. Y ese ecosistema, por supuesto que es el entorno, lo socioambiental, y también es el mundo de los negocios. Entonces, si yo elimino la competencia, me convierto en un monopolio. Si soy un monopolio, me persigue el Estado. No, necesitamos nutrir de forma balanceada. Entonces, yo creo que son estos 5 elementos los que tenemos que buscar cómo abordar y ver cómo interactúan entre ellos y entender que cuando hablamos de un sistema, necesitamos entender también que tenemos que coordinar nuestros esfuerzos, porque uno no cambia el sistema por completo, uno va parte por parte. Y yo muevo una pieza y eso mueve muchas otras relaciones. Entonces es un problema muy complejo. Necesitamos más gente trabajando en esto. Necesitamos más personas pensando en definir estos nuevos problemas. Necesitamos más personas que le importe, a quienes les preocupe que hagamos las cosas siempre de la misma forma. Porque es pensar de la misma forma lo que genera los problemas que tenemos hoy día. Entonces, pensar de la misma forma no nos va a resolver. Claro. Ese es un poco el cambio que tenemos que hacer. Me encanta, fantástico. Y esperemos que este live también sea una invitación a ello. Yo te rogaría, mi querido Sergio, que nos compartieras esos tips de pasos, de libros, que pudiéramos nosotros compartir con algunos posts en Vibraciones Óptimas, sobre todo para el tema de desarrollo, de creatividad, de innovación con nosotros mismos, porque al final efectivamente son pasos aplicables en la vida, en el emprendimiento, Sí. en las empresas, en el liderazgo, es el to-do de todo, ¿no? Entonces te pediría que nos los compartieras, por favor. Y bueno, se nos acaba el tiempo, querido Sergio. Yo quiero agradecerte un montón por haber estado con nosotros, por haber compartido toda tu sabiduría. Y bueno, invitado estás, como siempre, en tu espacio que es Vibraciones Óptimas, para hablar de lo que tú quieras. Así que yo te agradezco un montón tu tiempo, de verdad. No, muchas gracias a ti por hacer una conversación así muy entretenida que pasa volando. Quedo con el compromiso de contarte algunos al menos de estos libros que a mí me han hecho orientar las ideas que estamos conversando. Sigue teniendo invitados tan buenos como yo. No, no, sigue haciendo esto porque, te insisto, necesitamos abrir más espacios para generar estas conversaciones. Eso es lo que promueve el cambio. Así que un aplauso, alguien te está aplaudiendo, sí, un abrazo ahí. El aplauso Muchas y el gracias. agradecimiento es para ti, Ben. Muchas gracias. Bueno, pues entonces estamos abiertos a que nos podamos volver a ver en algún momento y quedo al debe entonces con que me pases estos libracos y estos tips para poder hacer unos posts, ¿vale? Absolutamente. Muchas gracias y que tengan Un abrazo y un beso. una bonita tarde. Chao, chao.